Hello, hello. Bienvenido una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y los siguientes videos, contando el de hoy, bueno, a mí se me hacen muy interesantes. Y más cuando empecé a preparar los temas para platicarlos. Tanto tú como yo somos hijos de nuestro tiempo. Cierta música que te gusta o incluso opiniones. Por ejemplo, hablar de poligamia a nosotros se nos hace algo grosero, impensable, etc. Sin embargo, en tiempos de Moisés, de Abraham, era lo normal. Y así como cada quien depende hasta cierto punto de dónde vivió, cómo fue educado, de su familia, del país, porque no es lo mismo ser un mexicano en México que ser un chino en China, o incluso que ser un mexicano en China. Todas estas cosas afectan nuestra forma de vivir, de pensar y de ver el mundo. Jesús, al ser 100% hombre, no está exento de ser un hijo de su tiempo. Por eso sus parábolas, su predicación eran pues con la mentalidad de su tiempo. Va a tener una gran novedad, pero por supuesto que sí. Así que en estos videos vamos a ir platicando de esta realidad a la que Jesús se encontró y vamos a ir empezando a dar pincelazos de cómo respondía él ante esta realidad. Ya en muchos videos ahondaremos en cada punto, o si es en una parábola o en un milagro, pero ahorita me gustaría hablar un poquito más de la realidad en la que Jesús vivía. Ok, empecemos por la división social. Recordemos que el pueblo judío, si bien sí tiene un gobierno, su gobierno es prácticamente teocrático. Lo que va a pesar más en estas divisiones va a ser el tema de religión, porque el pueblo judío es un pueblo sumamente religioso. Y esto nos va a ayudar a entender cuando leamos más adelante que Jesús estaba hablando con tal o cual grupo, saber cuál es el contexto de estos grupos y cuál era la postura de Jesús. Vamos a empezar con los saduceos. Estos eran así como la jai, la crema innata, los fresas de la sociedad. Eran gente de alto poder adquisitivo, eran los dirigentes, eran los riquillos. Y les gustaba que las cosas estuvieran así. Defendían el orden establecido. ¿Por qué? Pues porque les convenía. Ellos eran muy felices, estaban viviendo bien, estaban muy bien acomodados. Respecto a la religión, tenían al pueblo como un poquito resignado. Estos estaban como en el plano un poquito más pesimista, pudiéramos decir. No creían en la resurrección de los muertos. De hecho, Jesús va a tener una discusión con ellos. Y ya como que habían perdido la esperanza de que fuera a llegar el Mesías. Así de, no manches, ya pasaron un montón de años y no llegó, ya. Y esta era su postura, como más resignada, más, pues digamos, asentada. Ellos estaban bien, que les importaba la vida, vive y come, que al rato pues morirás. Y esta era como su filosofía de vida. En el Sanedrín, es decir, en el gobierno de la iglesia de ese momento, eran obviamente los poderosos, pero en general la gente no los quería, no los respetaba, pues porque pues tampoco ellos se daban a querer. Ellos eran los riquillos, yo te mando, tú obedeces, yo tengo dinero, tú no, entonces pues tampoco era así que, uy, la gente dijera, ay, el saduceo es mi maestro, nah, nah, nah. Y algo bien interesante, como buenos judíos leían la Torá o la ley, pero agarraban su Biblia y creo que todos hemos pecado de esto, que tenían sus libros favoritos. Hay quienes tienen, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente que de mis libros favoritos es el Apocalipsis, los Evangelios definitivamente, mis profetas, Oseas o Jeremías, y son como mis chiqueados. Pero los saduceos lo tenían de una forma como más a su conveniencia. Ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley y se iban sobre la ley, pero todo lo que decían los profetas, no. Como que ignoraban esos libros y yo, esa es mi teoría, no crean que es canon ni ley ni dogma,
Como que siento que no les convenía porque los profetas tienden a ser muy regañones. Entonces ellos cumplían la ley, los profetas, pues existen, que les vaya bien. Y estos son los saduceos. No van a ser tan nombrados como otros grupos de la Biblia, pero sí estaban ahí presentes y a Jesús le tocó convivir con ellos. Como bien sabemos, Jesús, obvio, es el Mesías, entonces, ¿quién más que él va a creer en la venida del Mesías? Él predica la resurrección y por eso no va a tener como tantas ideas en común con los saduceos como con otros grupos. Tenemos después los sacerdotes. Eran alrededor de 7,000 y se dividían en 24 grupos y cada grupo se turnaba para hacer los sacrificios o los rituales en el templo, el servicio que tocaba. De hecho, esto ya lo habíamos mencionado en otro video. Si no te acuerdas, te dejo la liga acá en la descripción. Cuando hablábamos de la anunciación del nacimiento de Juan Bautista, Zacarías pertenece a esta clase, él es sacerdote. Y cuando llega el ángel Gabriel a anunciarle que va a ser papá de Juan el Bautista, su grupo estaba en turno y de ese grupo echaban suertes para ver a cuál de los sacerdotes le tocaba el servicio o el sacrificio. Y a Zacarías le tocó en ese momento estar adentro del templo. Esta referencia la tenemos en el Evangelio de Lucas en sus primeros versículos. No estaban tan ocupados en la vida, porque por lo mismo que te digo, que se dividían en 24 grupos y cada grupo todavía tenía varios sacerdotes y no todos celebraban al mismo tiempo. Acuérdate que en ese momento solo hay un templo. No es como ahorita que tenemos una cierta cantidad de sacerdotes y hay uno o dos por parroquia y aparte cada parroquia tiene comunidades, entonces los pobres padres no se dan abasto. Aquí no. Imagínate que todos los sacerdotes de tu diócesis única y exclusivamente celebraran en catedral. Bueno, les tocaría cada no sé cuándo. Por eso los sacerdotes se tenían que buscar otro trabajo, porque aparte, pues solo les pagaban cuando hacían el servicio y cuando no, no. No eran de clase rica, tampoco eran ultra mega pobres, pero normalmente se buscaban oficios, ganadería, comercio, lo que pudieran, para aguantar como todos los meses del año que no estaban ejerciendo su sacerdocio. Además, también los invitaban como consejeros a ciertos tribunales, como que hiciera más falta, fuera algo más serio. A diferencia de los saduceos, los sacerdotes eran más respetados por el pueblo. Dato importante, no es que tú dijeras, sentí el llamado de Dios y me quiero meter al seminario para estudiar para sacerdote. Para ser sacerdote, tu papá tenía que pertenecer a la tribu de Leví y tu mamá tenía que ser judía. Si no, pelas. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví eran los sacerdotes. Y no se valía que tu papá, descendiente de Leví, se mezclara con una pagana, entonces acá se perdía la purificación y valía cacahuate. Entonces, estas eran las condiciones para que tú pudieras ser sacerdote. Siguiente grupo, si a mí me preguntas, es el más famoso, el que más se menciona en los evangelios, los fariseos. ¿Quiénes eran este grupo al que Jesús le tope y le da de ida y vuelta? Eran, para empezar, la oposición religiosa a los saduceos. Así como les decía que los saduceos estaban ya como resignados, que no va a llegar el Mesías, etc., que no creían en la resurrección, son como sus dos principales premisas. Los fariseos, al contrario, ellos están deseosos de que llegue el Mesías y por supuesto que creen en la resurrección de los muertos. Entonces ellos van a tener pique. A diferencia de los saduceos, los fariseos salen de la gente. Entonces, no es que el fariseo sea como los riquillos o algo así, no, 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 es del pueblo, pero ¿qué hace? Empieza a estudiar, 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 como Pablo, por ejemplo. Él era de Tarso, sus papás hacían tiendas, él aprendió a hacer tiendas y se mete a estudiar en la sinagoga de Tarso y luego se va a Jerusalén con Gamaliel, que era un gran fariseo y estudian, estudian, estudian. ¿En qué momento se hace esta separación? Ellos van a ser tan
escrupulosos con el cumplimiento de la ley, si algo no les podemos reprochar a los fariseos es su cumplimiento íntegro de la ley. Bueno, y en primer lugar que se la sabían. Todas las leyes, los cientos de leyes que tenían los judíos, se las sabían de memoria y las cumplían. O sea, bien. Pero ¿qué pasaba? Caían un poco o un mucho en la soberbia y por eso se empezaban a separar del pueblo, porque quienes no cumplían tan cabalmente como ellos la ley, pues no me junto porque donde se me vaya a pegar, me vaya a contaminar, y es en este momento en donde se empieza a hacer esa separación que los fariseos se sienten superiores a los demás. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano, que dice el fariseo: gracias porque yo sí cumplo la ley y no soy como ese pecador. Ese era el tema de los fariseos. De hecho, Jesús, si bien sí los regaña y los regaña muy fuerte, digamos que dentro de los grupos religiosos, él con los fariseos es el con el que más empatía tenía. Porque en principio, en dogmática, los fariseos estaban bien. El problema es que les ganó la soberbia. Pero tan es así que Jesús tenía amigos fariseos. Piensa en Nicodemo, en José de Arimatea, porque ¿cuál fue la diferencia? Estos fariseos dejaron de lado su soberbia, dejaron su lado su centrarse en ellos mismos y que Dios les debe la salvación para abrirse a lo que ellos mismos esperaban, la venida del Mesías. O sea, en cuestión de teología de ese tiempo, teología judía, Jesús va a empatizar más con la forma de pensar de los fariseos, pero no se va a quedar ni tantito callado para regañarlos en lo que no están haciendo bien. Los esenios. Este vendría siendo como el equivalente para nosotros a los monjes. Ellos van a creer que el mundo está contaminado, corrompido, no se puede hacer nada al respecto, y como yo no quiero caer en ese mundo de perdición, me voy a las montañas, me voy a un lugar apartado y ahí vivo solo y purificado. También van a tener este sentido de rechazo a los que siguen viviendo de, pues digamos, normal, que están en el mundo, en los mercados, que van y vienen, porque ellos se consideran más puros, porque no se contaminan con el dinero, porque no tienen pecado, porque pues viven alejados de todo. Se van a dedicar, como los monjes que ahora conocemos, a la oración, al trabajo y al estudio. Aquí puede ser que caiga Juan el Bautista antes de su vida pública. Nos dice el Evangelio que se retira a las montañas y es donde va a tener como este proceso de meditación antes de llegar y anunciar su bautismo de conversión. Jesús fue senio jamás. Él durante su vida oculta vive con María y José. Él es un artesano, carpintero. Carpintero, entiéndase, no nada más la madera, como lo conocemos hoy en día, sino más bien un artesano. Y un maestro, le dirán en mi pueblo, de los que se hacen chambitas y le hacen de a todo. Esos eran Jesús y José. Entonces, Jesús no va a tener tampoco como que tanto contacto con este grupo de gente, porque pues por lo mismo estaban metidos en la montaña y él no va a ser fan de esto. Él es mucho de gente, él está con la gente, con su pueblo. Por eso, pues quedan aparte, pero existían. Y Juan Bautista en algún punto de su vida sí vivió como ellos. Vamos a tener a los escribas. Los escribas, pues creo que podemos intuir, son los que se dedican al estudio de a de veras de la ley, un estudio profesional de la ley. Lo que ahora nosotros pudiéramos decir los teólogos, los que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados y todavía siguen investigando acerca de un libro o de otro libro de la Sagrada Escritura. También se les va a dar el título de maestros de la ley o doctores de la ley. Es lo mismo. O sea, si Jesús estaba con un escriba, Jesús estaba con un maestro de la ley, es lo mismo. Digamos que es la misma categoría, el mismo grupo. Ellos son brillantes, súper estudiosos, por eso son los que le van a citar a Jesús cuando les dice: a ver, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Y le dice Jesús: pues tú sabes, tú dime, y se los dice. Y estoy casi segura que te lo daban con capítulo y versículo. Digo, en ese entonces no existía, pero ¿en qué rollo estaba?
sí sabían, o sea, sabían la Biblia de pe a pa. Y ellos eran los que se encargaban de interpretar la escritura. Así como nosotros, cristianos católicos, vamos a clases de Biblia y tenemos un maestro que nos dice, a lo mejor nos explica el contexto histórico, los géneros literarios y empezamos y nos enseña a hacer exégesis. Estos eran los maestros o los escribas. Ellos estudiaban para poder hacer exégesis. ¿Jesús era catalogado como un escriba? No. Obvio va a ser interpretación. Vamos a tener, el ejemplo más claro es el Sermón de la Montaña, que dice, ustedes han escuchado, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, y ustedes, o sea, todo el capítulo 6 que empieza a hacer eso, un exégesis de la ley, pero Jesús no va a tener estudios universitarios, profesionales, o sea, él no va a ir a la escuela y va a tener su título o su toga y su birrete de maestro de la ley. Él va a estudiar como tú, como yo, que va a la parroquia, en ese caso a la sinagoga, y el rabí de la sinagoga les enseñaba, y él va a tener como un conocimiento un poco más empírico, le pudiéramos llamar, pero por supuesto muchísimo más iluminado que cualquier otra persona en esta historia, antes, durante o después de tiempos de Jesús, porque él posee en plenitud al Espíritu Santo y le sopla todas las respuestas. Entonces, se les dio, digamos que la tenía ya de gana. Pero humanamente hablando, él no va a tener toda esta educación de los escribas, pero sí va a ser un maestro y va a tener su interpretación. Finalmente tenemos a los celotas. Se les menciona poco en la Biblia, pero sí en algunos evangelios tienen su aparición. Este grupo eran también religiosos, les digo que aquí las clases sociales van muy arraigadas con la teología o pues sí, la religión, pero ellos están enojados porque Roma los está invadiendo, porque hay otras religiones a su alrededor y en su mente la única forma de poner las cosas en orden es la violencia. Van a ser grupos sumamente radicales que están convencidísimos que solo a través de la violencia van a lograr la instauración del reino. Si nos ponemos a analizar, su intención no es mala. Quieren que se cumpla la ley, quieren que se respeten los mandamientos, que Dios sea el único, o sea, todo bien. El problema son sus medios. El fin no justifica los medios. Ellos siempre fueron como muy agresivos. De hecho, yo creo, y el autor del libro donde saqué este tema también cree, que hubo muchos celotas que les pareció sumamente atractivo el mensaje de Jesús, porque Jesús verdaderamente era un revolucionario. Su prédica era revolucionaria, o sea, rompía con muchísimos paradigmas. Esto le gustaba a los celotas. ¿Por qué Jesús no se ganó a los celotas? Porque él nunca estuvo a favor de la violencia. Al contrario, o sea, te avienta cosas como ama a tu enemigo y perdona al que te injuria y perdona 70 veces 7. Y los celotas así de, también que íbamos. Pero donde Jesús les hubiera dado poquita chance, él tenía su ejército de celotas sin problema. Pero obvio no pasó así, porque Jesús por siempre va a predicar el amor sobre todas las cosas. Estos son los principales grupos con los que convivía Jesús. Esto nos ayuda a entender un poquito la situación de la sociedad. Y si te das cuenta, había mucha división. Que el fariseo le caía gordo el saduceo, que el celota se quería echar a todos, los sacerdotes ahí andaban con su fiesta aparte. Y es en esta realidad con la que Jesús va a convivir. Y son a estos grupos a los que Jesús va a evangelizar, a quien les tiene que decir, hey, ya llegué, yo soy el Mesías, el reino de Dios ya está aquí. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.